Este es un espacio para conectar con posibilidades a partir de la conversación. Mientras vamos dándole sentido a nuestra vida en la cotidianidad y aprendiendo a disfrutar cada vez más el estar aquí. Bienvenidos, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Para adentro, para afuera. Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Para Adentro Para afuera. con Patricia Canal. Y Samuel López. Entonces vamos a ver quién pone el tema el día de hoy. Usted ha hecho hoy mucha manifestación, no dice que soy yo, pero vamos a ver qué dice de nuestra herramienta. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganaste. No, sí. Sí, hubo 2 empates y una ganada por ti. Darme la cuenta, esto es muy complicado. Bueno, creo que el tema de hoy, pues hay un episodio puntual que pasó, que no, pero pues creo que va a ser un tema general que muy probablemente visitemos varias veces porque es hablar, pues, bueno, no, me estoy anticipando, pero yo creo que conversemos de la importancia de conversar, pero enfocado específicamente a algo que pasó en estos días. Me busco una persona que es una persona que trabaja en una empresa en donde he hecho pues varios talleres y con ella en particular hice un acompañamiento individual y entonces me llamó y me dijo, Patri, estamos teniendo una situación en el colegio de mi hija, pues mi hija no está en la situación, pero con sus compañeras está pasando algo y esa pregunta tuya de esto que tiene que ver conmigo, como que cuando estábamos en el colegio hablando de esta problemática y yo hablé, pues hice la pregunta y hablé de cómo tú nos has enseñado pues a hacernos esa pregunta, considero que es lo que necesitamos, pues porque como que cuando ella me iba contando, la hija es adolescente, entonces yo decía que tengo que ver yo pues como para un ejercicio con adolescentes. Entonces, básicamente lo que están viviendo las niñas es que hay un tema como de exclusión importante. Las niñas tienen como sus grupitos, hay unas que están siendo excluidas de esos grupitos, entonces que no las invitan a los programas para entrar a los grupitos que ya están establecidos, que cada grupo tiene como su nombre, hay que pedir autorización y entonces las niñas del grupito deciden si reciben a la nueva integrante o no, y luego están haciendo el ejercicio de sacar a alguien del grupito, lo hacen por escrito, le mandan un email y le dicen, ya no te puedes sentar más con nosotras en el recreo, ya no te puedes sentar más con nosotras en el almuerzo, pues no sé, unas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, incluso ya lo mencionaron, muy parecido como a lo que pasa en las películas gringas cuando uno ve, sí, cuando uno ve los grupitos de las populares y las no populares, pues hablo en femenino porque es un colegio de mujeres, pero en todo caso, eso pues ha generado varias reflexiones en mí. En primer lugar, yo le decía a ella, cuando hay una situación con los hijos y los hijos chiquitos, incluso todavía al nivel de adolescentes, lo primero que hay que entender es qué está pasando con los papás, ¿cierto? Porque es un tema con los papás. Entonces ella me decía, Patri, es muy teso porque somos muchas familias, pero los papás, la mayoría no se han querido involucrar. Somos como un pequeño grupo de papás los que estamos pues como enredados con esta situación, pero las hijas de los papás que estamos involucrados en realidad no son tanto las que están teniendo los problemas, ¿cierto? Y lo que termina pasando es que los papás esperan que el colegio sea quien les solucione el tema. Entonces, he tenido como varias reflexiones alrededor de eso. Lo primero es que lo primero que se me viene a la cabeza es cómo serán las conversaciones de adultos que escuchan estas adolescentes en su casa. Porque cuando, si bien la dinámica de exclusión, pues de echar a alguien de un grupo a partir de una carta o de un email, pues normalmente los adultos no se da, pero sí hay
muchas conversaciones entre adultos o de hablar mal de alguien o de decir no quiero volver a relacionarme con fulanito, no quiero. Pero entonces a lo que yo iba es qué tan conscientes muchas veces somos los adultos de qué tipo de conversaciones estamos teniendo delante de los niños o delante de los adolescentes, porque de eso es de lo que ellos en última instancia aprenden. ¿Quieres decir algo? No hay. Em, Me acordé, entonces, en este raciocinio, una de las cosas que pensé, les cuento a ustedes que los que hayan visto el episodio número 5 creo que fue, ¿cuál fue? Hay un episodio en el que Samuel se ha burlado mucho de mí, porque hay un pedazo que yo digo que cuando yo llegué a la liga de Antioquia a jugar voleibol, entonces una del equipo me recibió como, ay, usted está afiliada a Canal. Y entonces Samu cortó ese pedacito de ese episodio y lo repite y se muere de la risa, así como en este momento, solo por ver y decir, ay, vos sos Patricia Canal. Pero entonces, como ese, como ese pedacito ha estado tan vigente en mi vida, porque Samu me ha hecho mucho bullying con eso. Me puse a pensar, cuando yo era chiquita, según esta niña, yo no me acuerdo, yo era la que decidía quién podía entrar al grupo y quién no, según ella, yo no me acuerdo de eso. Pero sí me acuerdo mucho, sí me acuerdo muchísimo de mi mamá permanentemente diciéndonos a mi hermana y a mí, sobre todo cuando empezaba el año, pero ella lo repetía con alguna frecuencia, ella nos decía, estén muy atentas de quién esté sola, de quién está sola. Estén muy atentas de quién necesita compañía. Normalmente mi hermana y yo pues teníamos grupos de amigas, mi grupo de amigas era un poquito más amplio que el de mi hermana, pero las dos teníamos como amigas y mi mamá nos hacía mucha énfasis, encárguense de las que estén solas, que nadie almuerce solo, que nadie esté sola, si llega alguna nueva al colegio este año, hagan algo para que se sienta bienvenida. Entonces, a pesar de que la experiencia de esta pelada en voleibol conmigo no fue esa, yo sí tengo recuerdo desde muy chiquita que en mi casa lo que yo permanentemente estaba oyendo era, encárguense ustedes de incluir a la nueva, encárguense ustedes de incluir a la que esté sola. Entonces, para mí, como que incluir al solo o incluir al que está despistado es algo que me viene muy natural. Eh, En la pregunta que decías, este tema que te llega, porque como decimos nosotros, las cosas no nos llegan por casualidad, y es que te dispara el análisis, o sea, porque nosotros conversamos de muchas cosas y de muchos temas y no de todos profundizamos. sí. ¿Qué hizo que a esto le estés dando como profundidad en eso que tenga que ver contigo? Lo primero es que pues esta persona me dijo, hacernos una propuesta para hacerle la charla a las mamás, una charla que el título sea esto que tiene que ver conmigo. Y eso que vos nos enseñás en los talleres de que empecemos a entender esto que tiene que ver conmigo, a mí me encantaría que las mamás, y incluso con el colegio, como que ella me decía, incluso con las hijas, yo quisiera enseñarle a nuestras hijas esto que tiene que ver conmigo, pero entonces cuando a mí me dicen una charla para mamás o una charla para adolescentes, inmediatamente lo que a mí me dispara es, esto no es conmigo. Incluso hay una persona muy cercana a mí que trabaja muy de cerca con padres y pues y con mamás y con adolescentes. Y yo de entrada le dije a esta señora, si yo hago algo es en compañía de esta persona que es la experta. Sin embargo, pues como, de hecho yo pasé una propuesta, yo no sé si la van a querer o no, pero yo pasé una propuesta para hacer una charla con las mamás. He estado repasando mucho esto que tiene que ver conmigo. Por ejemplo, a mí varias personas en la vida que conocen mi relación con mi hija se me han acercado en algún momento a decirme qué es lo que hiciste para tener una relación con tu hija como la que tienes. Y si hay algo de lo que yo me sienta muy orgullosa en mi vida, es de la relación que tengo con mi hija. Entonces,
pues he estado pensando mucho, está haciendo todas estas reflexiones para si se da la charla, pues poder compartir. Y por eso yo quería que habláramos de esto, porque me parece que si algo nos conecta a ti y a mí es la pasión por la conversación y esto es una reflexión acerca de qué conversaciones deberían estar teniendo los papás con sus hijos. Y entonces yo pensé, la forma como tú dialogas con tu hija también es, a mi juicio, espectacular. Entonces, tanto tú como yo hemos hecho algo bien en lo que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, desde que Paulina estaba en mi barriga, yo le hablaba. Y desde que ella nació, yo le hablaba. Y le hablaba como si ella me entendiera, no como ñi, 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 el bebé. Pues si bien yo sí le decía ñi, 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 el bebé divino, yo tenía conversaciones con ella. Y yo me acuerdo que cuando ella estaba chiquita, mi mamá me decía, pues eso es charra. Vos le hablas a Paulina como si te entendiera. Y yo me acuerdo que yo le decía, mami, yo estoy convencida que Paulina me entiende. Y no solamente le hablaba como si me entendiera, sino que desde siempre, desde que ella existe en mi vida, yo todos los días llegaba a contarle a ella cómo había sido mi día. Que eso es lo que cuando la gente me dice, decime qué hago, yo le digo, es eso. Entonces, dependiendo de su edad, pues obviamente cuando estaba más chiquita era una conversación más básica, pero yo llegaba y le decía, hoy tuve un día súper rico. Hoy estuve en una reunión y tuve una idea chévere y la compartí y me la aceptaron y pasó esto. O en algún otro momento yo llegaba y hoy el día fue súper difícil, tuve una conversación súper maluca, me enganché, terminé peleando, no me siento bien. Y por ejemplo, como yo llevo tanto tiempo, mira, yo me pongo como a pensar y yo creo que es que lo que esa persona me disparó es que yo me empecé a sentir como amenazada y entonces cuando yo me empiezo a sentir como amenazada, me empiezo a sentir más chiquita, entonces empiezo a ladrar y pues haciendo todo mi análisis En voz alta. en voz alta. Ujú. Entonces cuando ya Paulina llegó a una edad en la que ya ella también como que pues construía no solamente frases sino ideas completas, lo normal para ella era llegar del colegio a contarme cómo había sido su día. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho con papás de adolescentes que me dicen, ay, no, mi hijo no me cuenta nada. Entonces yo le pregunto, ¿y tú le cuentas? "Mm, ¿Cómo así? Yo, ¿tú le cuentas algo? Es para mí, yo le digo a la gente, funciona como el principio de reciprocidad que conoce uno con los boys. Con los hijos es exactamente lo mismo. Si, si lo que el hijo conoce es que tú hables de ti, pues lo normal va a ser Era- que él hable de él, Mm. ¿cierto? Hay una cosa, Patrick, que estás diciendo que se conecta mucho con lo que esta semana estuve en un taller donde estábamos hablando de las generaciones, las generaciones actuales, como de más o menos de los 80 para acá, que es la primera generación que antes la casa giraba alrededor del papá, ¿cierto? Los paisas dirán, y pues, de la mamá, sí, la mamá siempre pero era la mejor comida, el mejor trozo de carne. Cuando llegaba el papá, giraba alrededor del papá y había una mamá en casa, ¿cierto? Y cuando empieza este ejercicio de que las mamás empiezan también a trabajar, empieza a haber como una sensación de culpa porque se dejan a los hijos solos y entonces las familias empiezan a tener girar alrededor de los hijos. Y empieza, por ejemplo, a pasar que es la primera generación que le explica cosas a los abuelos o a los ancianos. Antes los ancianos eran los que tenían la sabiduría para explicarle las cosas a los jóvenes, ¿cierto? Y también pasaba que había menos ancianos, menos personas llegaban a los, entonces era como un bien escaso y eran personas que tenían sabiduría. Y en todo este proceso de transformación, una de las cosas que se ha venido perdiendo es la conversación entre los papás y los hijos, porque los papás cada vez están más ocupados y están delegando la crianza de los hijos en otras personas, ¿cierto? Y no están teniendo las conversaciones, pero eso no evita que no se vea el ejemplo. Claro. Y cuando el ejemplo se ve descontextualizado, porque entonces, no sé, el día que tú llegabas del trabajo descompuesta, si no había una conversación de alrededor porque estabas descompuesta y cuál era tu reflexión, ella se quedaba con la sensación de lo que te interpretaba. Pero si nosotros no conversamos, nosotros no tenemos una conversación, no le damos la oportunidad a nuestros hijos de que ellos entiendan qué es lo que nos está sucediendo.
Hay una cosa que me pasa a mí con María, con María Isabel, con la Crespa, pues para que es como María Isabel me suena como raro con la Crespa, y es que yo siento que me tocó una alma vieja y, y consciente o inconscientemente creo que ha sido muy natural, porque no sé si ha sido tan intencionado, tenemos conversaciones profundas, ¿cierto? Yo tengo una obsesión es que mi hija entienda que ella va a ser amada independiente de lo que ella sea, diga, decida, o haga. O sea, mi amor no depende de si es una buena, mala hija, no, ella es mi hija y mi amor es incondicional. Y, y trabajando en eso porque yo quiero que mi hija, cuando una persona sabe vivirse así, ¿cierto? Entiende que establece una forma de relacionarse con el otro también diferente, porque es una persona compasiva, porque es una persona respetuosa, porque es una persona que valora al otro, pero que se va partiendo de que se valora ella misma, ¿cierto? De que ella no está, no depende de las notas, no depende de nada, es un ser amado porque es amado. Y a partir de eso tenemos muchas conversaciones, salen muchas conversaciones alrededor de eso. Sin embargo, me he dado cuenta un montón, Patri, que muchas veces mi hija me vio actuar sin la posibilidad, sin yo darle la posibilidad de conversar para dar una interpretación de mi actuación. Entonces me encontraba con espacios de tiempo en lo que ella venía acumulando cosas. Y después cuando íbamos a conversar para desatrasarnos, yo me quedaba asombrado de los significados que le había entregado, que yo no quería que fueran de esa manera, o las cosas que ella había visto de mí que yo no quería que fueran de esa manera. Y creo que aunque no había tanta periodicidad como una forma, un hábito como el que tú tenías, la oportunidad de pararse a conversar a profundidad de lo que piensas de la vida, de cómo te percibes a ti, de cómo percibes la casa, de cómo yo a veces le pregunto, si tú le tienes que contar a alguien cómo es tu papá, ¿qué le contarías? ¿Qué no te gusta de tu papá? ¿Qué no te conecta? ¿Qué tienes tú de tu papá? ¿Cierto? Y esas conversaciones empiezan a generar que ella traiga ejemplos de cosas y de situaciones en las que yo dije, pues madre, yo lo dejé interpretaciones. Entonces, una de las cosas que creo que está pasando hoy, Patri, es que estamos dejando que los pelados hoy interpreten a partir de lo que nos ven. ¿Y cómo nos ven? Estresados, ocupados, fastidiados, hartos, buscando un descanso para las cosas. O sea, y eso llévalo a un colegio. Claro, yo pienso que y una de las cosas que más ven en el ejemplo, y esto es mucho de lo que hemos hablado acá, es que la inmensa mayoría de personas, puedo decir, viven, pero vivimos, porque pues Ujú, tampoco estoy tan iluminada, en función de los demás, de lo que pasa afuera. ujú, Es que es muy fácil ver lo que el otro hace mal, es muy fácil criticar, es muy fácil como que pontificar con respecto a lo que uno está viendo afuera. Son muy poquitas las personas que están mirando para adentro, que ujú, están viajando para adentro, ¿cierto? Y haciéndose cargo. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de comportamientos en los colegios, entonces yo inmediatamente pienso, pues si por un lado están aprendiendo a partir de su interpretación y lo que están viendo casi siempre es papás que le echan la culpa o al gobierno, o al jefe, ujú. Malos o a los compañeros, o criticando. Yo, por ejemplo, cuando, cuando me encontré con la herramienta respetar, cuando empecé a trabajar el respetar conmigo, entendiendo que, por ejemplo, cada que yo critico a alguien, eso es no respetar. Mm, Yo empecé a hacer un ejercicio de caer en cuenta yo qué tanto criticaba. Y esto por ejemplo es algo de lo que yo hablé con Paulina cuando Paulina estaba muy chiquita. Pero entonces yo me empecé a dar cuenta y esto a mí me sorprendió impresionante, que la mayoría de veces que yo me sentaba con amigos, con amigas, con personas a conversar, la conversación siempre era alrededor de criticar a alguien. mm, Y entonces llegó un momento en que yo dije, yo quiero parar de criticar. mm, Yo aprendí bastante de eso. Todavía critico, no tanto como antes, todavía critico en mi cabeza, tengo muchos juicios en mi cabeza, soy capaz ya no de emitirlos tanto verbalmente, ujú, pero
cuando yo tomé la decisión consciente de parar de criticar, me encontré con que en muchos escenarios de gente a quien quiero muchísimo, yo no participaba, porque la conversación era alrededor de la crítica. En muchos, en muchos, en muchos. Entonces, y la gente me empezó a decir, estuviste como tan callada. Mm, Y yo así, no, que yo pues, como que quería oír de qué estaban hablando. Pero yo no era consciente de eso. Entonces, si no solamente lo que ven es la crítica, pues es la criticadera de todo. mm, Esta polarización, siempre la culpa la tiene el del lado. Y por otro lado, hay tanta exposición a redes sociales, que esa es otra de las cosas que están identificando en los colegios, tanta exposición a redes sociales y a películas sin supervisión. mm. Entonces, la interpretación no solamente es desde el ejemplo de allá, sino desde lo que se está viendo en las películas y en las redes sociales. Entonces es muy difícil que lo que estén viviendo es exactamente lo mismo que pasa en las películas y lo que pasa en las redes sociales. Y sabes que me quedo con la pensada de qué tanto es los que están siendo excluidos y los que están excluyendo, que han conversado en algún momento con sus papás sobre la situación. Me hago entender, porque creo que una de las cosas que yo valoro mucho de María, de la Crespa, es como su capacidad de autoconciencia y de reflexión. Cuando ella se ha visto haciendo cosas y cae en cuenta que está haciendo cosas que de pronto a alguien más le hizo daño, el poderlo conversar sin miedo a que yo la critique porque lo hizo. O cuando se ha sentido mal, el poderlo conversar sin miedo a que yo le diga deje de ser débil o usted tiene que ser más fuerte. Pues nada más ahorita nos pasó en el almuerzo, ¿cierto? Un niño expresando tristeza, angustia y el papá diciéndole no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cuando al frente de él estaba pasando todo lo que estaba pasando y lo que tuvo que hacer el niño fue comerse toda su emocionalidad y ¿Y viste después qué estaba pasando? no, ya no Estaba ya pegadito del iPad. sí, claro. Del iPad o de un videojuego, él pasó el resto del almuerzo con su carita cerrada con un videojuego. Entonces, lo que sea que haya sido lo que le generó la emoción, ya estuvo canalizado, fue en un escapar de la realidad, escapar de la emoción a partir del videojuego, porque yo lo estoy mirando porque ese tipo de cosas me arrugan el corazón. em, el resto del tiempo Mm. estuvo jugando, Hay pegado al una videojuego. Hay una cosa que alguna vez mi hija me hizo caer en cuenta, que me parece que yo tenía una preocupación hasta ese día. Nosotros normalmente nos preocupamos porque nuestros hijos sean fuertes, ¿cierto? Y que no los afecten las cosas que dicen los compañeros y que no sé qué, y que sean fuertes. Y muchas veces en los hogares que los papás entrenan a los hijos, ¿cierto? Haciéndoles bullying. O sea, como que en el hogar hay una cosa como frente a los hijos y a veces frente a algunos hijos como que para hacerlos fuertes, de hacerles bullying, de montárselas, de gozárselos, de hacer eso, que eso en un ambiente súper inseguro en la casa. Y alguna vez en una conversación que estaba teniendo con la Crespa, yo le expresaba eso, ya estaba más grandecita, creo que tenía por ahí unos 15 años, y yo le decía que a mí me preocupaba eso, yo le decía, a mí me preocupa gorda porque yo nunca le he hecho bullying, o sea, yo siempre fui muy respetuoso con ella, a veces me la montaba y yo como que me iba a devolverse, decía, no, yo estoy más grande, ¿cierto? Yo sé que la forma en que se lo diga a ella o lo que haga en este momento no va a ser en beneficio, y ella me decía, no, pa, es que el deber ser es que no hagamos eso. El deber ser es que yo no tenga que volverme fuerte para que en el colegio no me pase eso. Es que yo no debería ser fuerte para eso. Es que eso no debería pasar. Como que, como que el entender y el saber que el no haber hecho eso con ella hace que ella me pueda contar. Ella a veces me dice, ay, yo que había dicho que no le iba a contar esto. O sea, es como, yo ¿por qué le estoy contando esto? Es como, y hay toda la confianza de contarme cosas porque hay un ambiente seguro para conversar. Y el tema es, en este colegio,
y en todos los colegios, estas niñas, cómo está haciendo, o sea, porque mira que es ejercer violencia. Cuando tú excluyes a alguien, estás ejerciendo violencia y has aprendido a ejercer violencia, porque eso es violencia. Vos estás, estás siendo, no estás siendo empático con la emocionalidad del otro, ¿cierto? ¿Dónde se aprende la violencia? Es que, por ejemplo, en el episodio que hablábamos de la polarización a partir de lo que estaba pasando en el ambiente político y que hablábamos, por ejemplo, de grupos familiares o de amigos en los que las personas se excluyen porque piensan distinto, pues porque apoyan candidatos distintos, pues o porque tienen una ideología distinta. Eso es lo que los adolescentes y los niños están viendo. Mm, Entonces, pues en adultos es, yo te dejo de hablar porque estás apoyando un partido político que no es el mío. En los adolescentes es, yo te voy a dejar de hablar porque a mí no me gustó las medias que te pusiste hoy. Pues cada que hay, lo estoy poniendo como muy exagerado, pero lo que se está viendo hacia arriba, hacia los adultos, es si tú no eres como yo, si tú no piensas como yo, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo, entonces yo te dejo de hablar, porque eso es lo que está pasando en los adultos. Entonces, por eso, la pregunta de esto que tiene que ver conmigo, si mi hijo está teniendo un comportamiento de ese estilo, ¿qué es lo que está viendo en mí? ¿Cuál es el ejemplo que yo le estoy dando? Y yo quería hacer un comentario que ahorita decías que te tocó un alma vieja en la Crespa y pues seguramente sí, yo no tengo cómo saber si sí o si no, sin embargo, lo que yo sí sé es que a ella le correspondió, ella escogió un papá que desde hace muchos años tiene claro que el viaje es para adentro y que desde hace muchos años está haciendo evaluaciones con respecto a la forma como vive la vida. Eso es el referente que ella ha tenido. Entonces, el ejemplo que ella ha tenido, así no haya sido a lo mejor muy expedito y muy consciente, como decías ahorita, eso es lo que ella hizo desde siempre. De la misma forma como a Paulina le tocó, pues yo sí lo hice como intuitivamente, pero también llegó un momento en que fue muy intencionadamente que ella me viera como un ser humano, como un ser humano al que le fue muy bien y la felicitaron y se ganó un premio, y como un ser humano que le embarró, se enganchó, se dejó llevar por la emoción, pero eso era parte del día a día normal de la casa. mm, Mm, Me acuerdo que con alguna persona que en algún momento tuve una relación, estábamos hablando de que su hijo iba a ir a la primera fiesta, ¿cierto? Y entonces eh, era muy importante para su ex esposa quién lo iba a recoger cuando él saliera a la primera fiesta. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije a él, ¿tú te acuerdas a ti quién te recogió cuando fuiste a tu primera fiesta o cómo saliste a tu primera fiesta? Y me dijo, no, yo no me acuerdo. Yo le dije, yo tampoco. Seguramente mi papá o mi mamá, pues que eran los que me recogían. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, de la ansiedad que yo tenía cuando iba a ir a la primera fiesta. ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué va a pasar? ¿Les va a gustar cómo estoy vestida? ¿Cómo me voy a comportar? Yo me acuerdo de esa ansiedad. Entonces yo le dije, ¿tú te acuerdas? Entonces él me dijo, yo me acuerdo que para mí, pues cuando yo era más joven, pues era adolescente, yo era tímido y me costaba hablar con las niñas. Yo le decía, mira, yo te garantizo que para tu hijo sería 50 millones de veces más provechoso si tú le hablas de qué te pasó a ti con tu premio. con tu primera experiencia en una fiesta, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que pensaste y después cómo fue el desenlace, que si lo recoges o no. Pues si lo recoges o no, bacano, pero cuéntale. No sé si lo hizo o no, pues de eso no hablamos después. A él se le dificultaba pues esa comunicación, no sé si lo haría o no, pero yo siento que para un adolescente que está en esta necesidad de aceptación del entorno, en esta guerra hormonal interna, porque es que yo tengo una anécdota que a mí me ha rayado la cabeza y es que cuando yo era adolescente y tuve una pelea con mi mamá horrible y yo estaba furiosa con mi mamá, yo escribí una carta que decía, cuando yo sea mamá de alguien, no voy a hacer las siguientes cosas.
porque esto no lo debería hacer una mamá. Y yo escribí yo cómo me estaba sintiendo y yo qué estaba pensando. Y yo eso lo guardé. Muchos años después, ya como adulta, yo me encontré ese escrito. Y te voy a decir qué me pasó. Yo reconocía que la letra era mía. Yo me acordaba del momento en el que tomé la decisión de escribir eso. Pero yo leía lo que yo escribí y yo decía, esto es completamente ajeno a mí. Yo no me acuerdo de haber pensado esto, yo no me acuerdo de haber sentido esto, pero yo sabía que yo lo había escrito y yo decía, wow. Y me acuerdo que en alguna ocasión hablando con la esposa de mi papá, explicándonos a nivel neuronal lo que pasa en el cerebro durante la adolescencia. No me acuerdo la explicación científica, pero básicamente lo que ella hacía, un adolescente no, pues no se entiende a sí mismo. Pues es una edad de mucha incertidumbre por lo que pasa en el cerebro, por lo que pasa en el ambiente, por la necesidad de aceptación. Entonces, la adolescencia es una edad de mucho desajuste, de que a uno le cambia el mundo por completo de lo que tenía cierto como niño antes de llegar a la adultez. Entonces, si uno no tiene un canal de comunicación abierto, la probabilidad de que uno se cierre y de que uno se sienta completamente desadaptado en el mundo y que uno haga lo que sea por pertenecer a lo que está viendo fuera es muy alta. Entonces, por eso es que es tan importante abrir el canal de comunicación. No para juzgar, como estabas diciendo, no para decir esto es bueno o malo, sino para simplemente tener la posibilidad de expresar lo que se está viviendo. Ahí va como a las dos cosas que están como súper separadas, pero me viene en la cabeza. Una es, una de las cosas que yo creo que más me he preocupado es porque mi hija se sea fiel desde pequeña. Y es tú qué quieres, tú qué piensas, tú qué sientes, tú qué esperas, tú qué no sé qué, porque lo estás decidiendo, qué te está impulsando a decidir esto, no sé qué, y tratando de influir lo menos posible en su decisión, pero llevándola mucho a esa conversación. Porque en eso que está pasando, en esta dinámica que está pasando en el colegio, hay muchas niñas que seguramente se están comportando de una manera particular para no ser excluidas. Ujú. Entonces no solo está sufriendo el que está excluido, está sufriendo el que está ahí sometiendo su personalidad, sometiendo sus cosas por el miedo. Y eso se vuelve una forma de comportamiento en la vida. O sea, se vuelve una forma de asumir la vida, de asumir su valor, de asumir su relacionarse. Entonces ponga eso en un ambiente laboral, en un ambiente familiar, en una relación de matrimonio, donde una de estas niñas sea maltratada, pero por no salirse y no verse mal en la foto y no quedar mal con las otras que también están casadas. Entonces se somete y somete su dignidad. O sea, es que la complejidad de lo que está sucediendo en la adolescencia marca la ruta con la que vas a seguir luchando en la vida en adelante. Te quiero interrumpir. Dale. Por favor, ¿te acuerdas del Sí, otro? Para va. que no después, porque si no después me mata el remotinito. Pero la persona que me buscó, uno de los comentarios que me hacía era completamente en línea con lo que estás diciendo. Simplemente quiero reforzar el argumento porque su hija le dice, mami, a mí me da súper duro de fulanita que está almorzando sola. Pero yo sé que si yo voy a almuerzo con ella, me sacan de mi grupo. Entonces yo no voy a arriesgar que me saquen de mi grupo. Entonces es una niña que tiene un referente de qué debería ser y no se atreve a hacerlo por el miedo que la saquen del grupo. Entonces, ese poder enseñar ese ser fiel a sí misma, que me parece espectacular las palabras que estás usando, también se tiene que enseñar con el ejemplo. También se quería con él. Ya sí, sigue con lo que vas a decir, que es que me impacta mucho que justo el ejemplo de lo que estás diciendo me lo acaba de poner esta mamá. Mm. Ahora voy a poner ese ejemplo en un tema con mi equipo que pasó esta semana. Esta semana nosotros tenemos grupos primarios, ¿cierto? Que el grupo primario es como todos los miércoles, desayunamos de 8:30 juntos y después tenemos temas que yo cada vez tengo menos poder sobre la agenda. Pues o sea, cada vez estoy menos y eso me genera como cierto orgullo de que se hacen cargo. Y ha pasado de forma recurrente en algunos espacios que alguien pide agenda para expresar cómo se está sintiendo. Ay,
y no pasa con todos, pero con los que pasan. Entonces, dice, me está pasando, yo estos días he estado un poco ausente, está pasando que no está, que yo no estoy sintiendo, yo sé que Samuel tiene una responsabilidad como líder de aglutinar y de conectar, pero nosotros no podemos depender de Samu. Y he sentido que estas 2 semanas que Samu no ha estado, hemos estado separados, hemos estado indiferentes, hemos estado, o sea, mira la posibilidad de poder expresar eso y lo que tiene que ver eso con el resultado de una empresa, Patri, porque es que no, porque alguien lo podría decir, no, pues no, es que si eso no se conversa, la motivación de esa persona que está sintiendo, ¿y qué empezó a pasar en el resto? Sí, estamos sintiendo lo mismo. Entonces la pregunta que seguía es, bueno, ¿y entonces cómo nos estamos haciendo cargo de esto que nos está sucediendo? ¿Cómo queremos que pase? Y esa es la posibilidad inclusive de decir, yo no me estoy sintiendo seguro acá. Y hemos tenido conversaciones donde alguien levanta la mano y dice, aquí dicen que esto es un lugar seguro para trabajar, pero yo me estoy sintiendo seguro. Y no me siento seguro por esto, por esto y por esto. Y entonces los otros empiezan a caer en cuenta de los comportamientos que sin querer estaban llegando, pero también el otro que le confronta y le dice, vení, pero y en esta parte cómo te estás haciendo cargo vos, porque esto es lo que te corresponde a vos. Si eso no se aprende, va a depender, Patria. O sea, si ya es difícil de por sí que se dé, si no se aprende en la adolescencia, va a ser mucho más difícil porque van a tener que suceder muchas variables en un equipo para que vos puedas expresar lo que le está sucediendo. ¿Cuántas personas renuncian a trabajos que les encanta, que los remunera, que tienen posibilidades de, porque no se sienten que pertenecen, porque se tragaron todo lo que estaban sintiendo? ¿O cuántas personas inclusive contratadas ya renunciaron? Mm. ¿Cuántas niñas ya renunciaron a ese grupo hace rato, sino que están ahí porque si me salgo, si almuerzo con la otra? Y seguramente va a pasar más rico con la otra niña porque va a estar en un ambiente más seguro, porque va a ser un ambiente donde se va a conectar desde otras cosas, de otro interés, no va a tener que ser por su, va a ser desde lo más natural. Entonces, una de las cosas que estos días que la inteligencia artificial pues ha estado así como en pool, nosotros hemos venido perdiendo capacidades. Inclusive hay un estudio que dice que el año pasado fue el primer año que el Q promedio bajó. O sea, siempre subía y está bajo. Nosotros hemos perdido la capacidad de la memoria, pues, ¿por qué? Porque ya todo está en el celular y ya, pues, acordarse un número de celular, uno se sabe el de uno, pero uno antes se sabía el de los tíos, el de todos los números de teléfono se lo sabía porque de eso dependía. Hay personas que dicen, a mí se me perdió el celular y yo perdí toda conexión. Pero también el tema de la geolocalización o la georreferenciación, coger un mapa y ubicarse. ¿Cierto? Y lo hemos perdido porque lo hemos delegado a otro. Una de las cosas que está sucediendo ahora y lo que está como más peligrando es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un mundo análogo en el que tuvimos que aprender pensamiento crítico y se lo aplicamos a la inteligencia artificial. Entonces nosotros nos cuestionamos si eso que me está diciendo, inclusive la dificultad hoy es creerle. ¿Cierto? Entonces uno cuestiona, papá. Pero vamos a tener una generación que le cree absolutamente a lo que viene de ahí y pierde pensamiento crítico. Imagínate una sociedad sin pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico de cada una de estas niñas frente a lo que está pasando y frente a entender como la parte sistémica que está sucediendo en eso, en sus mejores años? Es que si alguien recuerda los años más ricos en los que la preocupación era la tarea, ¿cierto? Aún con la adolescencia encima, pues, pero, pero ¿cómo vive ese espacio? Es muy teso porque esa es una reflexión que hemos estado haciendo también en varios escenarios y en última instancia, pues ese pensamiento crítico se tiene que enseñar en la casa, pero hay, pues, y quiero volver, que tu equipo tenga las conversaciones que tiene es porque tienen un líder como el que tienen, que las hijas de nosotros tengan las conversaciones que tienen es porque tuvieron una formación como la que nosotros les dimos, pero, por ejemplo, me pasó, pues, en estos días que he estado reflexionando, me acordé también con una persona que salí hace, pues, hace un tiempo, cuando estábamos empezando a salir, un día que pues, llegamos a comer juntos y me dijo: "Ay, estoy súper cansado, tuve un día súper pesado, por favor, no hablemos de nada de trabajo". Yo le dije: "Ah, no importa", nos estábamos conociendo. Entonces, yo le dije: "Hagamos una dinámica de integración", y empecé a hacerle preguntas. Preguntas tipo, ¿cómo te gustan a ti las vacaciones? ¿Tú prefieres ir a playa o a montaña? Si tú, en este momento alguien te dijera que te ganaste $1.000.000, ¿tú qué harías con ese $1.000.000? Empecé a hacerle preguntas así, y pasaron 2 cosas.
Y es que él empezó se le empezó a bajar el cansancio y entonces él estaba disfrutando mucho la conversación, pero yo sentía que a mí se me iba arrugando el corazón. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Y entonces caí en cuenta. Y entonces, al final, él me dijo, qué conversación tan rica, gracias. Y yo le dije, ¿sabes qué? La conversación para mí fue difícil porque en ningún momento me preguntaste tú a mí. Ujú. Pues, ¿y a ti cómo te gustan las vacaciones? ¿Y a ti qué te gusta, qué harías con $1.000.000? Y yo, como yo soy yo, hubo varios momentos en que yo le decía, no me estás preguntando, pero yo te voy a contar cómo me gustan las vacaciones. Por ejemplo, una pregunta era, ¿cuál es el fin de semana ideal para ti? Yo soy una persona que estoy conociendo, qué rico saber cómo le gustan los fines de semana. Y yo, me hubiera encantado que para ti también hubiera sido importante saber cómo eran los fines de semana para mí. Yo le dije, me hizo falta el, ¿y a ti? Ujú. Y él me decía, yo no caigo en cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, muchas veces llegábamos y yo le decía, él me decía, ¿cómo fue tu día? Yo le dije, ay, tuve un día súper pesado. Él me decía, ay, siento mucho. Y yo, pregúntame por qué fue difícil. Y entonces él me decía, es que yo no caigo en cuenta de preguntar. Ujú. Entonces, en un taller puse esto que te estoy contando, lo puse de ejemplo y una persona en el taller, un pelado, que a partir de ese momento, él venía participando mucho, a partir del momento en el que compartí esto, se quedó muy callado y cuando el taller se terminó, me dijo, pues sí, y estábamos sacando las conclusiones, qué se llevan y no sé qué, me dijo, ¿sabes yo qué me llevo? Esa pregunta de, ¿y a ti? Me dijo, caí en cuenta que a mí me gusta mucho conversar con mi novia porque ella se interesa mucho por mis cosas y a mí me encanta contarle y ella me pregunta, ella se interesa, pero cuando contaste esa historia caí en cuenta que yo nunca le he dicho, ¿y a ti? Y ella me hace el reclamo de que yo no converso con ella. Yo le digo que cómo que no converso, que claro que conversamos. Y me dijo, lo que me llevó es el ¿y a ti? Pero a mí lo que más me movía es que muchas veces hay personas que ni siquiera lo hacen por mal, porque yo me acuerdo que mi exnovio me decía, Patri, yo no sé preguntar, pues, pero me lo decía muchas veces como con angustia. A mí no se me ocurren el millón de preguntas que a ti se te ocurren. Es más, me acuerdo que una vez él iba a almorzar con una compañera de trabajo y yo le dije, aprovecha y pregúntale esto, pregúntale lo otro, pregúntale no sé qué. Y llegó muy emocionada y me dijo, tuve un almuerzo tan rico porque hice las preguntas que tú me dijiste que hiciera. Y me dijo, yo creo que yo no hubiera caído en cuenta de las preguntas, pero ¿a qué voy? Muchas personas ni siquiera tienen como ese referente de preguntar, de Ujú. conversar, de entender al hijo por qué le pasa lo que le pasa, de entender si el hijo tuvo un día difícil, el trabajo, no sé, perdón, en el colegio, entender qué fue lo difícil, qué es lo que les pasa, porque no, pues no solamente no hacen preguntas para afuera y muchas veces no se hacen preguntas a sí mismo. Entonces, volviendo a lo que me ha generado la inquietud, yo pensaba cómo enseñarle, pues en este caso a las mamás, Ujú. que primero arranquen por hacerse preguntas a sí mismas de yo qué es lo que le estoy mostrando a mi hija, yo cómo estoy gestionando mis propias relaciones, qué es lo que ella está viendo en la forma como yo manejo mis amistades y mis relaciones, qué es lo que ella está viendo en la forma como yo manejo mis propias conversaciones, qué tanto canal abierto tengo con ella para que conozca de mí, Ujú. para que en última instancia, su formación no provenga de una película o de lo que ve en redes sociales, sino que venga de una conversación conmigo. Pero soy consciente que hay muchas personas que no saben, pues no, es que no lo quiero decir peyorativamente, sino que simplemente no se les ocurre, no tienen un referente a mí. Me acuerdo, ya te voy a dar la No, no, palabra. no, dale, dale, En dale. un taller, yo me acuerdo que yo genero muchas preguntas y había un man como copiaba y copiaba. Yo me decía, dale más despacio. Entonces yo le dije, dale más despacio, ¿qué? No estoy Me dijo, dictando. yo le dije, no estoy dictando, yo simplemente estoy haciendo ejemplos de preguntas que a Mm. mí se me ocurre para hacerme a mí. Decía,
A mí nunca en la vida se me ocurrirían en las preguntas que estás diciendo, estoy tomando nota de las preguntas que vos decís que te haces. Que para mí es una cosa súper normal, hacerme preguntas, ¿cierto? Entonces, otra de las inquietudes que yo tenía es cómo enseñarle a las mamás a hacerse preguntas, que en última instancia también eso es parte del propósito de este podcast que lo hemos hablado desde el principio y por eso también quería traer este tema. Yo creo que el tema, y bueno, o sea, muchos que nos escucharán que no son papás, Es que aplica para todo claro, y para los equipos, como decías ahorita. aplica para los equipos y aplica para hacerse las mismas preguntas y es, ¿yo qué aprendí? Porque lo que aprendiste en tu adolescencia y la forma en que lo viviste, lo que muchas de las cosas las estás trayendo acá. Entonces, no solamente verse como que es para cuestionar el rol de mamás o papás, sino que todo en la vida, nosotros somos seres sociales y construimos a partir de la conversación. Yo estuve en un taller hace como un mes larguito que me reconfirmó una cosa que la he escuchado de muchas maneras, pero en esto fue claro y es, esta vida es una conversación. Todo es una conversación. Las emociones son una conversación. O sea, las relaciones son una conversación. Las empresas son una conversación. Todo es una conversación. Todo está alrededor de la conversación. Entonces, nadie puede decir, una cosa es que yo no lo haga de forma consciente y otra cosa es que yo no converse. Sí, todo el tiempo estás conversando, sea consciente o sea inconsciente, estamos conversando. Entonces, si esa conversación está construyendo lo que le llamamos vida, ¿cierto? A lo que nosotros le llamamos vida, lo que está, es súper teso, porque eso es lo que hace que para una persona, un mismo lugar, un mismo jefe, un mismo rol, un mismo trabajo, sea una experiencia A y para otro sea una experiencia B. Usted cada vez revisa cuál es la diferencia, la conversación que tiene frente a eso que está viviendo, pero principalmente la conversación que tiene frente a sí mismo. Yo qué converso frente a mí. Y entonces, acordándome de eso estos días, dije, voy a volver a hacer el ejercicio. Yo qué pienso frente a mi cuerpo, yo qué pienso frente a mi nivel de empleabilidad, a mi capacidad intelectual, yo qué pienso de mi edad, ¿cierto? Yo qué pienso de mi rol de papá, yo qué pienso de mi trabajo, de mi equipo, yo qué pienso del lugar donde estoy viviendo, para volver a refrescar y hacer conciencia en qué conversación estoy evitando. Lo habito en la conversación que construyo. Entonces, lo que está pasando con estas adolescentes es que están construyendo una conversación. Y esta conversación es una conversación que vos borrás y sobreescribís. Es una conversación sobre la que construís y resignificás y volvés. Pero a la final la conversación está completica. La conversación está completica. Entonces, en ese momento de su vida, que usted nos está escuchando, querido y apreciado oyente, inclusive mientras nos escuchas, conversaste con nosotros. Porque entonces decías, yo pienso eso, yo no pienso eso, yo lo vi acá, se te ocurrió un ejemplo, o yo no estoy de acuerdo con eso, tal. Y mientras nos escuchabas, así estuviera solo, los que nos molestan que escuchan en el gimnasio y mientras hacen ejercicio, así pareciera que estuviera solo, estabas en tu propia conversación alrededor del tema. Entonces, hay una gran responsabilidad de cuál es la conversación que están construyendo los hijos, los adolescentes, pero en general todos nosotros. Sí, yo quiero sumar a esa como serie de preguntas, sobre todo, pues como el tema que traíamos era la conversación con adolescentes, quienes tengan hijos adolescentes en este momento, pregúntense o traten de acordarse cómo fue mi adolescencia, cómo veía yo a mi papá o a mi mamá en este caso en la adolescencia, cuál es el referente que yo tengo, cómo me hubiera gustado que hubiera sido. Em, qué conversación me hubiera gustado tener con ellos cuando yo era adolescente, porque muy probablemente el hijo o hija adolescente de ustedes está necesitando una conversación de ese estilo. Normalmente las personas, esto creo, pues, no sé si voy a decir una barbaridad, pero es como lo que tengo entendido, los niños o niñas que hacen bullying es porque están expresando afuera de una manera agresiva una agresión o un dolor que traen desde su casa. Entonces, si el hijo de ustedes o la hija de ustedes es quien está haciendo bullying, pues
¿qué será lo que está recibiendo de ustedes? ¿De dónde estará trayendo esa agresión o ese dolor que de alguna manera está trasladando Que a veces se interpreta como mi hijo tan fuerte. No, 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 es no, solo lo contrario. O sea, el así es, péndulo va para otro lado. así No, no es. necesariamente para eso. Así es. Y una reflexión que también hago varias veces en los talleres es que cada vez que nos quejamos de lo que estamos viendo en la sociedad, que esta sociedad tan polarizada, que tanta corrupción, que tanta violencia, todo lo que pasa en la sociedad afuera es gestado en los núcleos familiares adentro. Entonces, por lo menos en el que yo tengo injerencia, que es mi núcleo familiar adentro, ¿yo qué es lo que estoy sembrando? Mm, Lo que hemos dicho, cuáles son las conversaciones que estoy teniendo con mis hijos, qué es lo que mis hijos están viendo. Y si alguien se da cuenta que no está conversando con sus hijos, pero no como de preguntar, esta semana hablaba con alguien y tuvimos esta misma conversación y me decía, cuando yo le pregunto a mi hijo cómo te fue, me dice, bien. ¿Y qué aprendiste? No, pues nada. ¿Y qué hicieron? No, jugamos. Yo, ¿y tú le cuentas de ti? ujú, Entonces, a quien su hijo le esté respondiendo con monosílabos, cuente. Y puede que no pase el mismo, pero si la suficiente cantidad de veces ustedes le cuentan sus propias historias, empieza a pagar. mm, ¿Cómo fue y que no todos sean casos de éxito, no es para darle cátedra al hijo, no, es desde la propia humanidad, es que la adolescencia es difícil para todo el mundo, lo que pasa es que a uno se le olvida. A mí me lo recordó mi carta, pero es hablar desde la propia experiencia, lo que decíamos ahorita, ¿cómo fue ir a mi primera fiesta? mm, ¿Cómo fue la primera vez que yo llegué nueva a un trabajo el primer día? Lo que ha sido para mí todas las veces en la vida que he llegado a un nuevo trabajo o nuevo a un espacio, eso ha sido súper difícil para mí. mm, Mi hija lo sabe de memoria. mm, Yo veo, por ejemplo, la forma, esta mañana le decía a ella la forma como ella habla con mi nieto, con su hijo. Yo miro esas conversaciones y obviamente es un nivel de evolución más grande porque yo siento que siempre los hijos van un mm. paso adelante, pero yo decía, de alguna manera yo veo ahí una semilla que yo sembré en la forma como ella habla con él. Vuelvo y digo, son diálogos mucho más elaborados y con mucha más información que lo que yo tenía cuando lo hice con ella, pero siento un placer tan grande verla conversar con un niño de año y medio que todavía ni siquiera no dice palabras concretas, pero hay como evidencia concreta de que él no solamente está entendiendo, sino que está respondiendo. Es demasiado emocionante. Para ya ir cerrando, Sí, porque ya yo, después yo me voy como con dos cosas hay muchas, seguramente si después lo escucho digo, uy, aquí habían otras cosas, pero me estoy quedando con dos cosas. Una es el ejemplo que tuvimos ahorita del niño expresando su emoción y un papá diciéndole, no está pasando nada, no está pasando nada. Es la construcción de un adolescente que no va a ser capaz de decir lo que le está pasando porque no le puede estar pasando nada. Entonces, que nos demos cuenta, que seamos conscientes de los comportamientos que estamos teniendo y de la forma que conversamos. Y para eso sirve, no, yo no tengo conciencia de eso, sirve el tema de al final del día, ve yo qué cosas pasaron hoy con mi hijo que me gustaron o que no me gustaron y cómo actué, describiéndolo, para darse cuenta, porque muchas veces pues, yo creo que ese papá no lo estaba haciendo con la intención de hacerle daño. Seguramente él quería era como manejar la situación para que no se le saliera pues ahí delante de todo en el restaurante pues como una cosa, pero seguramente una bajada de la silla, una mirada a los ojos, una validación de su emoción, le enseña a ese pelado, a ese niño que puede recurrir a su papá a decirle lo que está pasando y lo que está sintiendo. Porque hay una cosa muy clara, no se lo cuento a usted, pero se lo va a contar a alguien. Mm, Y la persona más calificada para escuchar eso que le está pasando a su hijo es usted como papá y como mamá. así es. Entonces, eso lo va a conectar con lo otro, es nosotros debemos de lograr construir lugares seguros. Porque si usted se pone a pensar, yo quisiera estar en un lugar seguro en el que yo pueda ser yo pueda expresar mis emociones, yo pueda expresar lo que siento, en un ambiente de respeto, en un ambiente seguramente en el que yo no esté violentando a nadie más, pero yo soy mi mejor versión cuando estoy en un lugar seguro. Cualquiera que nos está escuchando, piense en dónde es la mejor versión, en un lugar seguro. Nosotros
tenemos una responsabilidad de que nosotros seamos el lugar seguro para nuestros hijos, que sean capaces de contarnos. Un reel que escuché estos días que leí esos días que le decía como el escrito un man a la hija, si no haces esto, te lo voy a decir a tu papá. Y entonces la hija le responde, ¿y qué te hace pensar a ti que yo no se lo voy a contar? O sea, que ese sea el nivel de confianza, porque imagínate todas estas niñas pudiendo llegar a sus casas a contar lo que les está sucediendo, desde inclusive la presión que tiene la líder del grupo. Imagínense la presión que tiene de no poder expresar, no poder decir, no poder fallar, mantener una emocionalidad de una manera. O sea, es que están sufriendo todos. Todos están sufriendo. Si cada una de esas niñas pudiera llegar a una casa a conversar, cuál es la dinámica que se empezaría a generar en el colegio. O sea, es que la transformación viene desde ahí. Y entonces lo que vos decís es muy triste, porque entonces los papás están esperando que el colegio encuentre una solución y la solución no va a estar en el colegio. Yo quería cerrar con eso, era simplemente lo único que quería adicionar, la responsabilidad no es del colegio, la responsabilidad es en la casa de cada uno de esos niños o adolescentes en una conversación con sus papás. Sí. Gracias por esta conversación. No, gracias. Sabes que está todo bonito, Patri, habernos conectado hoy con una cosa que disfrutamos mucho y es ser papá y mamá. O sea, eso lo disfrutamos demasiado. Y cada vez que nos contamos ejemplos de lo que las niñas, ya no tan niñas, dicen o hacen, es como un masajito al corazón que te decía yo ahorita, es como un masaje al corazón encontrar una Paulina que le hace los mejores análisis al podcast de lo que nosotros le pudiéramos hacer. Yo me quedo como que, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo hizo esa conexión? Pero también cómo es con Bastian, o sea, cómo es como profesional y todo. Y también siente lo mismo cuando te cuento la última conversación que tuve con la Crespa, lo que pasó con ella, la forma en que me interpela las conversaciones, es que me la pone difícil, o sea, tengo que... Te pone a pensar, hace preguntas que te ponen a pensar. Entonces, qué rico haber podido compartir esto hoy. Y bueno, y al que nos haya escuchado, también muy rico, nos esté escuchando, también muy rico poder compartir esta intimidad de nosotros frente a esto que estamos pensando. Sí. Mil gracias. Los que tengan hijos, piensen qué me gustaría contarle de mí a mi hijo que todavía no le he contado para que vea el ser humano que soy. Y eso le puede servir más que 1.000.000 de sermones o cantaletas que le puedan echar en la vida. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao. Todo comienza cuando el miedo se supera. Para adentro, para afuera.